Bueno, les doy la bienvenida a todas y a todos en este formato diferente. En estas semanas, la cuarta unidad correspondía a subir la clase online que acostumbramos en la cuarta unidad siempre, que es la segunda clase online. Pero bueno, he tenido dificultades para manejarme con la configuración de la plataforma. Entonces tomé una decisión de subir esta clase grabada. Y estamos trabajando en solucionar la situación que nos permite que la clase quede grabada, pero que haya un horario y un día anunciado para que sea online. Entonces esperamos en la segunda unidad del segundo módulo poder ya tener resuelta esta situación. Pero no quería que quede vacante este espacio, que bueno, por cierto, la mayoría además ve de manera grabada, ¿no? Independientemente de que nosotros nos corresponda tener la posibilidad de presenciar en vivo la clase. Bueno, esta vez, y esperemos que excepcionalmente, va a ser una videoclase. Y hasta que el problema yo lo pueda y sepa solucionarlo, bueno, siempre van a tener la garantía de la clase en vivo, grabada después o con este formato. Bueno, estamos terminando el primer módulo y un poco la reflexión que quería dejarles después del recorrido, que es, bueno, un poco la historia que espero que hayan disfrutado, sobre todo esos hitos, que es, bueno, el trabajo que hace de descripción aguda, ¿no? Clínicamente hablando, Leo Kanner, con, con los chicos autistas, la fundación de ese nombre, ¿no? La inauguración de este nombre. Después el doctor Asperger, muy interesante. Después vamos a retomar el módulo 3 esta escuela de pedagogía de la que él habla, ¿no? Especie de escuelas de educación social y emocional. Tiene algún parentesco con las escuelas Waldorf, Montessori, que las ubicamos en esa época también, ¿no? Bien, y la importancia de la que ya hablamos, la perspectiva neurológica, y después a lo que dijimos que no nos íbamos a detener demasiado, ¿no? Pero correspondía mencionar, ¿no? El desencuentro entre el psicoanálisis y el autismo, ¿no? Ese desacierto de pensar el campo de la psicosis, y tienen un video que en la unidad 3 que tienen que ver, ¿no? Que tuvieron que haber visto, que es que lo puse para mostrar que no es una idea de los años 70, esa idea psicoanalítica relacionada al problema de la crianza, de los primeros años de los padres, de la psicosis, sino que ya en este siglo, ¿no? Se sigue hablando de esta manera, y actualmente hoy se sigue hablando, ¿no? En las carreras más importantes en afinidad con el autismo, como puede ser psicología, eh, psicopedagogía, se sigue hablando en este sentido, ¿no? La universidad todavía entiende mal el autismo, ¿no? Cuando lo entiende desde el punto de vista psicoanalítico. Entonces era una estación en la que teníamos que demorarnos. Pero lo importante de este primer módulo es la historia que desemboca en la concepción actual. En el próximo módulo vamos a hablar de diagnóstico, sobre todo vamos a cotejar el último modelo, que es el modelo de TEA, con el modelo anterior de TGD. Y vamos a cotejar los dos últimos manuales diagnósticos, que es el DSM-5 y el anterior el DSM-4. Vamos a ver ventajas y desventajas, vamos a leer juntos la caracterización diagnóstica del autismo, de TEA, vamos a ver extrañamente cómo se parecen. Pero lo importante a esta altura es que ustedes entiendan cómo principalmente el problema de TEA gira alrededor de el problema del desarrollo, un problema del desarrollo, que después vamos a ver en el próximo módulo que es un problema del desarrollo de la comunicación social. Y que hay dos tipos de problemas del desarrollo. Uno claramente neurobiológico, el síndrome de Rett es un buen ejemplo de eso. No hay ningún nene con síndrome de Rett, porque es una condición cromosómica, solo se da en mujeres, y no hay ninguna mujer con síndrome de Rett que no tenga esa condición cromosómica. Eso es una determinación claramente neurobiológica. Pero exageramos, ya hablamos de esto, ¿no? La caracterización neurobiológica, y nos olvidamos de algo que es fundamental para algunos
de, de lo que eran los trastornos generalizados del desarrollo, TGD, o lo que ahora deberíamos llamar alguna de las expresiones del espectro del autismo. Una de ellas, la más importante, de hecho, espectro autista, da razón de la importancia, el centro gravitacional que tiene el autismo en este tema. Entonces, en esta categoría, la más importante, el peso específico más fuerte del espectro del autismo, que es el autismo, justamente lo que prevalece como mejor hipótesis, la explicación, no sé si la más clara, la mejor explicación, la más adecuada del problema, es que se trata de un problema del desarrollo, pero el desarrollo psicológico, el desarrollo cognitivo, o del desarrollo de las estructuras cognitivas. Y esto es lo que tratamos de empezar a introducir en la unidad 4, a la que le vamos a dar el máximo de importancia a lo largo de toda la certificación. Tienen que entender el ejemplo que siempre doy, es el lenguaje. Durante el primer año de vida, los primeros 18 meses de vida, se va construyendo, se va desarrollando. Se produce un proceso que también se llama de evolución en el desarrollo de las estructuras que gobiernan nuestro comportamiento. El comportamiento humano está inteligentemente organizado en estructuras complejas que no están dadas desde siempre. Se van aprendiendo porque se van desarrollando, porque van evolucionando unas respecto de las otras. Y hay dos tipos de desarrollo para pensar. El desarrollo neurobiológico y relacionado al desarrollo neurobiológico, algo que la psicología de los años 30 en el siglo pasado ya empezó a demostrar, ya desarrolló, valga la redundancia, y demostró sobradamente que hay un desarrollo de estructuras que gobiernan el comportamiento muy temprano, porque la gente que no piensa, no es especialista en ese tema, está acostumbrada a pensar que hay dos tipos de desarrollo, uno psicológico y uno neurobiológico, como si uno viniese más tardíamente. No, lo que tienen que acostumbrarse es que hay un desarrollo que tiene relación con lo neurobiológico, pero que es más que lo neurobiológico. Tiene que ver con lo lógico, con lo simbólico, con lo social, con lo psicológico. Es lo que llamamos el desarrollo de estructuras cognitivas para diferenciarla de las neurobiológicas. Y quizás lo que tenemos que empezar a entender, que esto pasa muy tempranamente. Entonces, el autismo es un trastorno, una condición que se explica como un problema muy temprano del desarrollo de estructuras cognitivas, entonces del desarrollo psicológico. Y les decía, el lenguaje es un buen ejemplo. Se desarrolla la estructura complejísima que hace posible el lenguaje entre el primer año y el primer año y medio. Implica el aprendizaje de estructuras lógicas, sintácticas, gramaticales, su uso que corresponda con la pertenencia a la comunidad lingüística correspondiente, lo que se llama la lengua nativa. Todo esto pasa durante el primer año hasta el primer año y medio. Normalmente, por eso se habla de desarrollo normal, cómo normalmente ocurren las cosas, hasta el segundo año. Más allá de lo cual, empezamos a entender esta categoría diagnóstica tan importante del autismo, que es un retraso en el desarrollo del lenguaje. ¿Retraso respecto de qué? A los tiempos normales. ¿Y qué son esos tiempos? Los tiempos del desarrollo de la estructura que hace posible el comportamiento verbal. Entonces el autismo es principalmente un problema del desarrollo psicológico o del desarrollo de las estructuras cognitivas complejas, pero desde muy temprano, desde el primer año. Por eso al tercer año ya se detecta las características que son más afines que con otra explicación, con la explicación de que hubo un problema en los procesos generales del desarrollo. Aunque ya no hablemos de TGD, aunque ya hayamos cambiado el nombre, seguimos hablando de esto. El autismo en particular, esos procesos del desarrollo que son determinantes son los procesos del desarrollo de estructuras psicológicas o cognitivas. Quiere decir, para las cuales la explicación neurobiológica es insuficiente. Dicho esto, la segunda noción importante para entender el autismo desde la concepción actual es la comunicación social. ¿Y por qué? Porque el desarrollo de estas estructuras
lo vamos a ver, después de ver la unidad diagnóstica, vamos a ver la unidad, el módulo 3 y el módulo 4, que hablamos específicamente sobre desarrollo y la relación con el comportamiento. El desarrollo es un proceso temporal que tiene tiempos mínimos de duración y una secuencia lógica. Por eso se habla de evolución de una estructura respecto de las anteriores. El proceso que hace que una estructura se reorganice para evolucionar hacia una estructura a nivel superior. Y va marcando lo que se llama la teoría de los estadios, como pasos. Hay un problema. A ver, como normalmente ocurre este proceso, que es un proceso social, ahora voy a ir a esto, ¿no? Por definición, aparece la hipótesis de que este proceso, tal como normalmente ocurre cuando no hay problemas importantes, admite la hipótesis de que pueden ocurrir problemas en ese proceso, como en cualquier otro proceso, con un proceso digestivo, con un proceso sensorial. Entonces no hay magia acá. Acá la hipótesis neurológica o neurobiológica para el autismo es una hipótesis, ya lo estudiaron ustedes, general e inespecífica. No, acá hay un proceso que la psicología de los años 30 demostró que son estructuras objetivas, reales, identificables, procesos que tienen tiempo, que se evidencian. La aparición del lenguaje normalmente ocurre entre el año y medio y los 2 años. Y está la estructura sintáctica, y está la estructura gramatical. Son estructuras concretas que no alcanza con explicarlas neurobiológicamente. Un problema neurobiológico fuerte, las afecta, claro, el RED es un ejemplo de eso. Pero el autismo es un tipo de problema donde la marca neurobiológica no es lo determinante, por lo cual, tratando el problema en la dimensión que corresponde, no la neurobiológica, sino la cognitiva, si tenemos razón de que lo que predomina como explicación del problema son el desarrollo de las estructuras cognitivas y no las neurobiológicas, es decir, que no hay tal marca fuerte neurobiológica como un límite, tenemos un tratamiento eficaz. Y esto es lo que vamos a ver. Y así vamos a llegar hasta el módulo 6, a desarrollar lo que se llama el modelo cognitivo-comportamental que da solución en una estimación de tiempo, iniciando en una edad preescolar, entre 2 o 3 años de tratamiento, da solución a este problema. Llámelo trastorno, llámelo condición. Entonces, es importante discutir estos conceptos. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir el segundo concepto, comunicación social? El desarrollo tiene tiempo y tiene etapas y tiene una lógica de evolución, pero ese es el carácter temporal, pero tiene un carácter social. Lo que explica que un chico al año y medio hable castellano si se desarrolló acá en la Argentina o en España, y portugués si desarrolló en Lisboa o en Río de Janeiro, y francés en París y así. Entonces, ¿qué necesita el desarrollo? Como nosotros todos los días necesitamos comer, pero somos más que lo que comemos, pero somos de alguna manera lo que comemos. El desarrollo se alimenta del mundo social. Ese es su carácter social. ¿Y cómo se alimenta del mundo social? Con la interacción en el mundo social. Por eso esa interacción la llamamos comunicación. ¿Y dónde sucede la comunicación con el mundo social? La comunicación social. Sucede en el comportamiento del chico. ¿Cuándo y cuánto? Todo el tiempo y las 24 horas del día. En todas partes. Todo el tiempo. En todas partes y todo el tiempo. Entonces, esto es lo segundo que vamos a estudiar. Esto es lo que hace que TEA se defina, lo vamos a leer, ¿no?, en el próximo módulo, como un trastorno del desarrollo de la comunicación social. Tenemos que entender que comunicación social no es solamente, no puede establecer conversaciones, el retraso del lenguaje, todo eso son las puntas del iceberg de lo que está pasando a la base. Tenemos que entenderlo como una moneda que tiene 2 caras. De un lado, el desarrollo, y del otro lado, la comunicación social, porque el desarrollo se alimenta del mundo social. El desarrollo es lo que permite el comportamiento. Y el comportamiento es el medio en el cual, y el medio a través del cual conectamos con el mundo, nos comunicamos con el mundo, alimentamos el desarrollo. El desarrollo psicológico y comunicación social son 2 caras de una misma moneda.
Entonces, esto es donde desemboca el consenso unánime para quien entiende el autismo sobre la verdadera naturaleza del problema del autismo. Y entendiendo bien la naturaleza del problema es como ustedes van a poder aprender a bien solucionarlo, de una manera razonable, realista, realizable y eficaz. Y eso es lo que vamos a ir avanzando, y con esto cerramos el primer módulo, la introducción, con una recomendación y una invitación, ¿no? Que nos introduce en este mundo de la que ya hablé, que es un curso que van a encontrar ustedes en PDF. Saben que didácticamente esta certificación es una certificación bajo la modalidad web 2.0, la interacción con todo ese universo de información que está en las redes, en la internet, en la web. Y ya recomendé un curso de Ángel River de 1997 en Tenerife, un psicólogo español especializado en psicología cognitiva, psicología del comportamiento y psicología del desarrollo. Esta es la tríada que nos interesa. Por eso me interesa que lean ese curso simple, en un lenguaje sencillo. Sobre todo, tiene dos partes, sobre todo la primera parte. Y el nombre del curso, Desarrollo Normal y Autismo. Queremos entender el autismo, tenemos que entender, como es un problema del desarrollo, tenemos que aprender, estudiar, entender cómo son los procesos del desarrollo normalmente, cómo normalmente ocurren las cosas, para entender cuáles son los problemas posibles, para entender después cómo solucionarlos. Cuando damos esos pasos, tenemos un tratamiento eficaz, realista, razonable y realizable para el autismo. Soy el doctor Eduardo Cosi, muchas gracias y espero que el próximo encuentro ya nos retomemos a nuestra modalidad que se llama sincrónica o de clases online. Mientras tanto, espero que puedan disfrutar de esta charla. Hasta la próxima.